Dios no me Bueno, ¿qué escuchamos, Estamos Miguel? escuchando a Tini del último disco, Mechón de Pelo, la canción Pa. ¿Vos por qué te sabes todas las canciones? Porque, bueno, mi hija es fanática de Tini, pero este disco me llamó la atención porque en todas las canciones me parece que cambió el registro, ¿no? Sí. Está yendo a un lugar más de contar su vida y de contar sus dramas, porque en casi todas hace referencia a la depresión, a los problemas que he tenido de ataques de pánico, bueno, todas estas cuestiones que lo hemos visto ya en algunos posteos de ella, incluso en algunas presentaciones se ha regado a llorar, ¿no? Que le ha costado Sí, de salir. hecho como que vació todo su Instagram de fotos, empezó a subir mensajes que eran raros y todo el mundo empezó a preocuparse. Se habló en redes, se habló en los shows de ella, de Emilia, y por eso decimos hablar qué problemas, o sea, hablar de la salud mental como un problema y también quién está designado o autorizado a hablar de salud mental, y por eso se lo preguntamos a Fabián Olaz, que está con Hola, nosotros. Fabián. ¿Cómo está, Fabián? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué te parece toda esta ¿Qué vos movida? opinás? Decinos lo que te parece. Sí. A mí me cuesta hablar de Tini. O sea, Bueno. yo no estoy muy al tanto mucho de lo que pasa en ese. A veces tengo que hablar con mi hija para saber más o menos cómo viene la mano. A ver, sobre salud mental yo creo que todos estamos habilitados y todos podemos hablar, y de hecho es una experiencia humana, y quién más autorizado que un humano a hablar sobre una experiencia humana, ¿no? Bueno, pero esa pregunta, ella fue muy recriminada, ellas, ambas, las dos, fueron muy recriminadas, porque ¿quién sos vos para hablar de salud mental? Está bueno que vos digas que todos podemos hablar. Yo creo que todos podemos hablar sobre salud mental, el problema es cuánto estamos informando al hablar sobre salud mental y cuánto estamos perjudicando a personas que potencialmente pueden captar ese mensaje. ¿Por qué? Yo dije a ver, yo tengo una perspectiva en cuanto a la salud mental. Yo creo que lo que está haciendo Tini no es hablar sobre salud mental, es hablar sobre enfermedad mental o sobre problemas ¿Cuál psicológicos. sería ahí entonces la diferencia? Por ahí, yo creo que los psicólogos, al menos en mi perspectiva, ¿no? y los profesionales de salud mental tenemos una tarea muy ardua, en el sentido de que tenemos que generar disrupciones donde quizá otras personas no lo van a hacer. Y uno de los conceptos que creo que necesitamos generar disrupciones es en el de salud mental. ¿Qué quiero decir con disrupciones? Todos los seres humanos partimos de supuestos en torno a ciertas ideas o ciertos conceptos y no los cuestionamos. Y uno es el de salud mental. O sea, hablar sobre ansiedad, depresión, es todavía sostener ciertos criterios normativos sobre qué es la salud mental que para mí son totalmente discutibles. Y tienen que ver muchas veces con la herencia psiquiátrica, médico-psiquiátrica, que básicamente consiste en dos cosas. El enfermo tiene algo roto y tiene que ser categorizado como alguien diferente a otros seres humanos que no están enfermos. Entonces es básicamente un criterio normativo, psiquiátrico, basado en clasificaciones, y trae otra cuestión problemática que es un poco más compleja, pero yo a los chicos se los enseño. Se llama error lógico de reificación. Esa cuestión tan compleja, ¿qué quiere decir? Que tomamos a las descripciones de la experiencia humana como causas de la conducta humana. Es decir, yo tomo una serie de conductas a las cuales le llamo depresión, y de ahora en más todo lo que me pasa, la causa de lo que me pasa es la depresión. Pero en realidad la depresión es una descripción de una conducta, no te está explicando qué es lo que te pasa, aunque parezca una explicación. Y Tini, sin saberlo, porque no es una profesional de salud mental, lo que está haciendo es simplemente recrear esa idea, es decir, me pasa esto porque tuve depresión, porque tuve ansiedad, pero en definitiva es una ficción, una categoría que no explica nada. O sea, la conducta es lo que hacemos, lo que sucede, y la descripción de eso es a lo que acudimos generalmente para decir cómo nos sentimos. Y hay un problema con eso. Yo te voy a dar una explicación que es muy simple. Me duele la espalda, ¿sí? Mucho. No sé qué me pasa y estoy re preocupado. Voy al médico y vuelvo feliz, porque el médico me hizo un diagnóstico y me dijo que tengo lumbalgia. Y me dio una medicación que me quitó el dolor. ¿Qué significa lumbalgia? Dolor de espalda. ¿Cuál es la medicación? Un analgésico que disminuye el dolor. En definitiva, yo creo que ya sé la causa de mi dolor de espalda, que en realidad es el dolor de espalda, y eso pasa en la salud mental. Muchas personas vienen a terapia buscando que les demos un diagnóstico, que le confirmemos que tienen depresión o que tienen trastornos de pánico, y simplemente están recreando una idea de la salud mental que se vino sosteniendo hasta el día de hoy. Todavía hoy hay profesionales que dan cursos explicando por qué las personas tienen trastorno borderline. Y se olvidan que en definitiva es una etiqueta. Y mi pregunta por ahí de esto, planteamos Tini y Emilia porque lo están haciendo, bueno, en shows, en discos y en redes sociales, que el acceso es de gente adulta que puede ser crítica frente a eso y también de otros chicos más pequeños. Ese es el gran problema.
Yo creo que hoy por hoy se está mercantilizando la salud mental de alguna manera y se usa también como un acceso a cierta identidad que te protege incluso. No por nada Tini sale con todo esto en un momento que, según me contaba mi hija, no son fuentes Lanzó el idóneas, disco. pero estaba siendo bastante cancelada Sí. en relación Sí. al consumo de sustancias, a críticas en torno a su peso. A mí me sonó más como paren de pegarme. ¿Sí? Y Pero por no otro puede lado, ser que también ponga en agenda el tema de la salud mental, que antes era un poco tabú. Yo y creo que sí, pueda esa es decir, sí. a que la gente diga, che, yo me siento mal y tengo ganas de ir a un profesional a charlarlo. Yo creo que tiene dos caras. Por un lado, que está bueno una persona conocida que saque un poco el estigma de, a ver, tengo problemas psicológicos, está bueno. La parte negativa es que la información hasta donde se llega, para mí es insuficiente. Y, por ejemplo, hay chiquitos, uno lo ve, yo les hablamos una vez sobre los canales que hay de chicos que explican Sí. cómo es ser neurodivergente, cómo es un trastorno disociativo. Yo tuve pacientes que venían con diagnósticos y tenían la sintomatología perfecta de trastornos disociativos, por ejemplo, que son trastornos muy severos, trastornos de identidad disociativo, y eran facticios, es decir, con el tiempo uno tenía que, y te das cuenta que estaban como presentando una sintomatología que no era propia. Habían visto, leído algo y se encontraban que él representaba lo que se iban sintiendo. Hacían lo que les habían enseñado y incluso se llegaban a sentir así. Es decir, estamos en una sociedad tan compleja a nivel de la identidad que si uno no es claro con qué quiere decir salud mental, estamos dando material para que potencialmente se vaya en contra de la salud mental. Y justamente sobre eso quiero preguntarte, porque todo el mundo habla de la depresión. ¿Qué es la depresión entonces? Porque, no, tengo depresión, está con depresión, está deprimido, es un depresivo, una depresiva. Yo creo que uno de los problemas, eso les digo, con lo que hoy por hoy se cree que es la salud mental, es que se trata a las emociones como sinónimo de problemas psicológicos. Cuando uno ve a alguien triste, dice está deprimido. Sí. Cuando uno ve a alguien ansioso, tiene un trastorno de ansiedad. ¿O no? Sí, sí, Cuando uno es muy impulsivo, o sos intenso o sos borderline. Entonces, y es todo un tema, porque en una charla vos te podés reír, pero hay gente que realmente lo toma como un diagnóstico y se identifica con eso, y después tenés doble trabajo en la terapia. Desidentificar a la persona en relación a lo que ella cree que es y trabajar con los problemas, digamos, diarios que tiene la persona. La depresión es un buen ejemplo. Estar triste no es estar deprimido. Estar profundamente triste tampoco es estar deprimido. ¿Sí? No tener ganas de seguir viviendo no necesariamente es estar deprimido. Yo creo que todos los que estamos acá alguna vez en la vida lo sintió. Se sintió triste, se sintió sin horizonte o pensó que no valía la pena seguir viviendo, aunque seguimos. La depresión es una forma de vincularse con uno mismo. Nosotros hablamos de la trampa de la depresión, que es un patrón de conducta. ¿Qué ocurre? Ocurre algo en tu vida, una pérdida, X, sea la que sea. Se murió tu perrito, te separaste, te mudaste. Aparece una reacción que es completamente normal y predecible, que tiene que ver con la tristeza, la apatía, las ganas de no salir de tu cama. Que básicamente es una reacción válida. ¿Dónde comienza la depresión? ¿En qué hago yo en relación a esas experiencias? La teoría que yo trabajo en depresión plantea de que el patrón que aparece y que instaura la danza de la depresión es un patrón de evitación. La persona no se quiere sentir triste, entonces deja de hacer cosas para no sentirse triste, empieza a evitar la tristeza, a rumiar para tratar de ver cómo no sentirse triste, deja de trabajar porque le da vergüenza que la vean triste y piensan que está mal y se den cuenta. Ese patrón de evitación termina generando nuevas experiencias negativas y es un círculo vicioso. ¿En general es eso, aislamiento, o puede ser...? Puede aparecer el aislamiento, puede aparecer el pensamiento negativo repetitivo de tipo rumiativo, pensar en todo lo que hice mal, o la preocupación excesiva. Pero no llenarse de actividades, por ejemplo, para tapar. Lo puede hacer para también. tapar y termina exhausto y con un agotamiento emocional que lo lleva a la cama. Básicamente, lo que hace que una persona se instaure en una conducta depresiva tiene que ver con lo que hace en relación a lo que siente. Yo escuché que hay gente que dice, no, tiene una depresión blanca. Y yo, ¿qué? No, una depresión que no tiene una causa específica. No hubo una pérdida, no Puede hubo haberlo. Puede haber una sucesión o puede haber un agotamiento emocional también. O sea, no necesariamente tiene que haber una causa específica identificable, pero lo que sí tiene que haber es que la persona se relaciona con su propia vida, con su forma de ser en el mundo, de una forma en la cual hace poco contacto o evita lo que le está pasando. Eso ¿Y es un eso es patrón algo que típico de la tenés para depresión. siempre o se supera? Una depresión es un periodo y ya. O sea, yo creo, si no creyera que se puede trabajar sobre eso, no sería psicoterapeuta. Bien. Yo tengo la confianza y creo que sí se puede, y de hecho
Hay protocolos con base en evidencia para el trabajo con depresiones que en 4 o 5 sesiones se logra con la activación conductual, que es lo contrario de la evitación. Se lleva a que la persona active y vuelva a tomar contacto con cosas que eran importantes para ella. Esa es la lógica de la terapia con base en evidencia para la depresión. Y después también tenés dentro lo que se le llama depresión, por eso te digo que la etiqueta esconde la complejidad del ser humano, personas que toda su vida te relatan que han tenido una vida incluso llena de logros, pero la música del sinsentido estuvo siempre atrás. Esos son problemas que son mucho más resistentes, pero que también se pueden trabajar. Pero allá estás trabajando básicamente con una forma de ser en el mundo, y generalmente son trabajos terapéuticos más prolongados. Pero todo esto no se puede transmitir. O sea, Tini dice, yo estoy deprimida, estuve deprimida, y un montón de gente dice, sí, lo entiendo. Pero no lo entiende, porque nosotros partimos de ideas de que la depresión es algo que está dentro, que te llegó porque sí, normalmente algo químico, y lo que hay que hacer básicamente es un antidepresivo, Claro. ¿sí? Para poder salir de ahí y pertenecer al mundo de los normales. Y la evaluación también actual es a través, no sé, esto, del corte de pelo de Tini o del cambio de su condición física, su cuerpo. Digo, y los seres humanos también estamos evaluando como muy superficial. Sí, y yo creo que de una forma u otra, y pasa mucho con los famosos, que por un lado está bueno el mensaje y por otro lado yo siento que estás exponiéndote demasiado a una sociedad que no está preparada para lidiar con lo diferente o con lo que uno cree que es diferente. Porque desde hace muchos años se trata a la persona con problemas psicológicos como el que está afuera, como el diferente, cuando todos sabemos que no es así. Yo siempre digo que nosotros tenemos la suerte de decir que tenemos cierta salud mental, pero puede pasar algo mañana o pasado y vos estás del otro lado. Claro. Que no existe el otro en lado. este momento estamos... Exacto, es un proceso, digamos. Hay como una idea también de que no hay que sufrir, es cierto, todos lo entendemos. Ese es el problema. ¿Cuál entonces? Nosotros trabajamos con que hay un criterio de salud que es un criterio, se llama la normalidad destructiva, el criterio de normalidad destructiva. Es decir, todos partimos de ciertas reglas sobre qué es estar bien, que sustentan un montón de prácticas que tenemos con nosotros mismos y con los otros que son parte del problema. Hay dos tipos de sufrimiento. ¿Sí? El sufrimiento limpio, que es el que nos da la vida, es pegarle una patada a la cama con el pie descalzo, se siente y no hay nada que hacerle. Y el sufrimiento sucio, que es qué hacemos en relación al sufrimiento limpio, cómo nos vinculamos con él. ¿Sí? Porque si yo le pego una patada a la cama y simplemente doy espacio para ese dolor, es limpio. Ahora, si yo empiezo, ¿por qué me pasa esto? Siempre lo mismo, soy un estúpido, y le pegué otra patada a la cama en el proceso, ese es el sufrimiento sucio, es el sufrimiento que generamos por cómo interactuamos con el sufrimiento que la vida necesariamente nos va a dar. Es interesante eso, Fabián. Todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo, lo vamos a perder. Entonces, tarde o temprano, vamos a tener que enfrentar el sufrimiento limpio de la vida, y hay personas que en esa lucha terminan cayendo en pozos de donde no salen más, y ahí es donde aparecemos los terapeutas, ¿sí? Para poder ayudar a la persona que pueda salir de ese pozo para caer en otro. Bueno, clarísimo. Nos cierra algunas cosas, hablamos de salud mental, hablamos de depresión, pero nos abre otra puerta enorme para empezar a hablar del dolor limpio y sucio, el sufrimiento limpio y sucio. Que está bueno ese tema. A mí me encanta, es de lo que hablo siempre en clase, o sea, puedo estar horas sobre eso. Bueno, pero nos cuesta las horas próximas. asumir que hay una cuota de sufrimiento en la vida. No queremos. No queremos, ¿no? Nadie quiere sufrir. Duele mucho darse cuenta de que es así. Si te dieran a elegir, preferís no sufrir nunca, obvio. Por eso estamos siempre en el lugar de que queremos ser felices. Sí. Todo. Esa es la famosa regla del feel goodism, le dicen los yanquis, del sentirse bien a como de lugar. Bueno, Fabián, muchísimas gracias. Fabián, hasta la próxima. Bueno, yo no me animo a pedir el corte. No, sí vamos a una pausa, pero no es para que sufran. ¡No sufran! Vamos a una pausa. ¡Pare de sufrir! ¿Verdad? ¡Pare de sufrir! ¡Pare de sufrir!